Por favor. Bueno, tan precisa aclaración, decía, cumple un objetivo. Nihil y malum, según las consideraciones nominales, significan por remoción, pero los significados no es la nada ni el mal que la reflexión persigue. En realidad, lo que se está buscando, y esta expresión es de Anselmo, es quasi aliquid. La razón de lo que acaba de decirse es que nihil, en el sentido que ahora se busca, aun cuando pueda ser tratado como negación, es más que eso, es privación, y por lo tanto requiere una ulterior especificación conceptual. Privación es negación de un bien determinado, porque es negación, pero asimismo es ausencia de un bien, donde este bien debió estar y era conveniente que estuviese. Como puede verse, el paso de la simple ausencia óntica, no estar, a la ausencia moralmente calificada, no estar allí donde debió y fue conveniente que estuviese, exige el paso lingüístico de la simple negación indeterminada, el non aliquid, a una negación determinada. En términos anselmianos diríamos que es preciso pasar de un aliquid a un bonum aliquid. Lo dicho basta para responder la objeción. No puede tratarse el bien como privación del mal de manera simétrica a como se trata el mal como privación del bien, porque tratándose de una negación determinada y no de una simple negación, es preciso que algo esté, que deba estar y que sea conveniente que esté, junto con la posibilidad de no estar para poder establecer su privación. Como es obvio, el mal no está, no debe estar ni es conveniente que esté, de modo que ni siquiera le resta su mera posibilidad de no estar. El bien, en cambio, está, debe estar y es conveniente que esté, de modo que su presencia hace lugar a su posibilidad de no estar. Esta posibilidad de no estar constituye, actualizándose como negación determinada, el mal que denominamos privación o, en términos anselmianos, quasi aliquid. Esta es una expresión genuinamente anselmiana y que es muy difícil de encontrar, por no decir imposible, en otra reflexión medieval. Llamar quasi aliquid al mal es ofrecerse a la hoguera, como mínimo, ¿no? La segunda objeción se responde más sencillamente. La significación que cabe a nihil es la que se le asignó como removiendo algo determinado, es decir, como negación determinada. Por ser determinada, no puede tratársela como una simple negación. Por ser negación, no puede ser tratada como simple determinación constitutiva. Estas son las objeciones dialécticas. La respuesta a las objeciones no dialécticas, una psicológica y la otra metafísica, insume la mayor parte del tratado, donde Anselmo reflexiona estas cosas, que es el De Casu Diaboli. En realidad, me voy a centrar ahora en, para poder dar las respuestas finales, lo que hace Anselmo es generar un icono del ángel, o sea, cómo Dios ha ido construyendo el ángel, eso, en la imaginación de Anselmo, por supuesto, y en la hipótesis que él maneja. Esa construcción del ángel se hace en tres etapas o en tres niveles. En el primer nivel de gestación, lo que corresponde es la gestación de un estado moral embrionario, en el cual, si bien posee aptitud para querer voluntariamente, de ello no quiere cosa alguna. El segundo nivel de gestación corresponde a un estado moral, en el cual a la capacidad de voluntad se suma la voluntad de voluntad, orientada en este momento solamente a la beatitud. Esta otra expresión, la voluntad de voluntad, que Anselmo llama voluntas volens, es otro término muy específico de Anselmo. Decía, se suma la voluntad de voluntad, orientada en este momento solamente a la beatitud. Se le otorga al icono angélico la voluntad efectiva de ser feliz. Lo que ahora por sí mismo y de hecho quiere es la felicidad. Anselmo la llama voluntas beatitudinis. Lo que antecede determina que esta voluntas beatitudinis pretende la felicidad en la mayor medida que le resulte concebible. Desea, por tanto, ser semejante a Dios y lo desea de manera tal que no puede no desearlo.
Es decir, el ángel desea necesariamente ser semejante a Dios. La voluntad en este nivel no es moralmente justa ni injusta, porque lo que hasta ahora puede querer, lo quiere de manera tal que no puede no quererlo. Y esa posibilidad, la de no poder no quererlo, no le ha sido otorgada. Hace por tanto lo que debe y constituye naturalmente un bonum aliquid. El tercer nivel de gestación, un segundo, por favor. También anda mal la computadora. Sí, te avisaba que 2 minutos, Sí, Enrique. ya termino. Buenísimo. El tercer nivel de gestación procede incorporando al ícono angélico en construcción la voluntas justitiae. Es obvio que si se considera ahora este nivel aislado de los dos primeros, al igual que en ellos, solo estará disponible para el ángel querer lo que le conviene querer. Querría siempre y solamente lo que le resulta conveniente, sin poder dejar de quererlo. Si así fuese, nunca podría conseguir la felicidad porque nunca la querría libremente, ni de forma moralmente meritoria. Dado que, ni solamente presuponiendo que la voluntad quiere la beatitud, ni solamente queriendo la voluntad lo que le resulta conveniente querer, si en ambos casos quiere por necesidad y no libremente, puédese denominar justa o injusta tal voluntad, y dado que no es posible que sea feliz más que queriendo serlo y queriendo serlo justamente, es necesario sostener entonces que Dios ha hecho la voluntad de modo tal que estas dos orientaciones que le son connaturales, a saber, hacia la beatitud y hacia la justicia, estén mutuamente coordenadas. La coordinación de la voluntad es lo que yo llamo quiasma de la libertad. De tal modo, voluntas beatitudinis y voluntas justitiae se entrecruzan en modo quiasmático, que cuando es añadida la justicia atempera la voluntad de beatitud, pero como se conjura el exceso a la vez que no se anula la capacidad para excederse, se salva la integridad de la libertad. Y así como le resulta posible excederse queriendo la felicidad inmoderadamente, de modo semejante al querer ser feliz en el marco de la justicia, le resulte posible también no querer excederse y, sin anular su deseo, pueda no ser víctima de su fuerza imperiosa. Todo esto a fin de que quien, no queriendo de hecho lo que no debe querer, aún pudiendo quererlo, merezca el poder efectivo de no querer ya nunca lo que no le conviene querer. Y para que teniendo siempre la justicia mediante su moderada voluntad, nunca carezca de ella. Y también para que, en caso de perderla por la inmoderación de su voluntad, carezca de ella para siempre, no pudiendo por sí nunca más recuperarla. La coordinación de ambas orientaciones en el sistema que hemos denominado quiasma de la libertad significa simplemente el acatamiento del debitum creaturae. No tenemos más tiempo, Enrique, si podés cerrar la Sí, idea, por favor. Finalmente, Sí. 8 líneas. Finalmente, las objeciones no dialécticas hallan su respuesta. Lo malo que es la injusticia es siempre nada. Lo malo que es la incomodidad a veces es nada, como la ceguera. A veces es algo, como la tristeza o el dolor. Y esta incomodidad, que es algo, respecto de ella siempre tenemos odio. Oír el nombre mal no produce temor del mal que nada es, sino del que es algo y se sigue de la ausencia del bien. A la injusticia y a la ceguera, que son mal y nada, las siguen muchas desdichas que son mal y son algo. Esto es lo que causa horror con solo oír el nombre mal. La injusticia que nada es y la ceguera que tampoco es, nada causan, ni cometer un delito ni caer en un pozo.
Lo que sucede es que si se tratase de una voluntad justa o de una vista operante, ni el delito ni el accidente hubiesen ocurrido. Nada más. Muchas gracias, No, por Enrique. favor, gracias a Muchísimas ustedes por la gracias. paciencia. No, Por por favor. favor. Vamos a dar lugar entonces ahora a las preguntas entre los expositores, Celina, Enrique y Nicolás. Y mientras tanto, si les parece, el resto puede ir haciendo preguntas por el chat. ¿Sí? Sí. Bueno, yo quisiera hacer una Sí. pregunta a cada uno de los dos. Una pregunta, una consideración. A Nicolás, una cuestión que me parece interesante cuando él plantea hasta qué punto Cayetano interpreta correctamente a Tomás o es un corrector, como algunos dicen. Es toda una polémica muy importante, actualmente está sobre el tapete, como todos ustedes saben. Yo tengo una posición que querría compartir con ustedes y escuchar el comentario de Nicolás, y es que me parece que lo que pretende Cayetano es fundamentalmente hacer de Tomás una presentación filosófica. Esto es una corriente que se está dando tanto en la época de Cayetano como un poco posterior, como pasa también con Escoto, con la conversión, digamos, de unos libros estrictamente teológicos y un pensamiento teológico a un pensamiento filosófico con el Scotus Academicus. De modo que es algo que me parece que está en el ambiente de la época, el tratar de dar una lectura filosófica a un texto que tiene un contexto teológico. Y esto en el caso de la ira me parece particularmente interesante porque uno de los problemas que tiene el tratamiento de la ira en el medioevo y en la primera escolástica es toda la tradición que más allá de Aristóteles y con muy pocos elementos en la teoría aristotélica de las pasiones, tiene que ver con la Biblia y con la adscripción de determinados sentimientos a la divinidad y de qué manera estos se pueden compatibilizar con sentimientos análogos en los hombres. Y precisamente el tema de la ira de Dios es uno de los problemas que han abordado mucho los santos padres y que los escolásticos de mediados del siglo XIII reciben como una concepción heredada y frente a la cual tienen que encontrar una especie de salida que muchas veces es, por ser intermedia, es ambigua, etc. Me parece, y no solo en este caso, pero también en este caso, en el caso de las pasiones, que el esfuerzo de Cayetano es hacer una lectura filosófica de Tomás de Aquino, acentuando los aspectos relacionados con la teoría aristotélica, o sea, eso que curiosamente Gilson le cuestiona a Cayetano, me parece, no es una casualidad, es algo que tiene que ver con la situación de la época en que la filosofía había adquirido una identidad y ya era diferente de la teología. Entonces, ese mix que era posible en el siglo XIII ya no es posible ni en la época de Cayetano, ni mucho menos después. Me parece que por ese lado iría la intención de Cayetano y la manera de resolver el problema. Bueno, como todo, es discutible, pero me parece que esa era la intención. Esto es lo que quería comentar. Y después, con respecto a la exposición de Enrique, más bien una cuestión para discutir. Dijiste que, si no entendí mal, que en la Edad Media el llamar casi algo al mal era no sé, un hapax, ¿no? Algo así, si no te entendí mal. Yo no estoy tan segura de eso, en el sentido que me parece que hay unos cuantos textos de los Santos Padres que tratan ese tema y si no recuerdo mal, es uno de los problemas, aunque por supuesto no de la manera tan estricta y tan delicada como lo trata Anselmo,
Es uno de los problemas que se plantea, por lo menos como planteo esa ontología propuesta por Damasceno, ¿no? Entonces, me parece que hay sí, algunos antecedentes, y si bien de la manera, como lo dice Anselmo, te concedo que es un Hapax, y que después justamente fue muy diferente la construcción escolástica, me parece que Anselmo recoge de alguna manera esta tradición de cierta entidad, vamos a decir así, ontológicamente positiva, por decirlo de alguna manera, del mal, porque era algo que ya venía de la tradición patrística y que de alguna manera ha sido recogida en algunos autores del siglo VII. Bueno, ese era un poco el comentario que quería hacer. Por supuesto, es discutible, como todo, el pensamiento de los santos padres es susceptible de muchas interpretaciones, ¿no? Pero precisamente porque carecían de una tradición teórica asimilada, ¿no? Como hubo después de los carolingios, pero me parece que por ese lado puede ir la cosa. O sea, hay una tradición patrística en la cual el tema del estatuto ontológico del mal está cuestionado, está discutido. Y me parece que Anselmo hereda esa problemática. Bueno, Gracias, gracias. No hablo Celina. más. Nicolás, te damos paso a las respuestas y luego Enrique, sí. Bueno, sin duda que sí, concuerdo sustancialmente en todas las apreciaciones. En primer lugar, voy a responder, digamos, ad primum. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo que la intención de Cayetano es explicar de algún modo, filosóficamente, a la Quinate. Recordemos que él se ocupa también, él interviene directamente en el Quinto Concilio Laterano con respecto a la inmortalidad del alma. Y tiene una durísima, digamos, tiene una durísima controversia con todo lo que fue, digamos, la escuela, si queremos, del aristotelismo padovano, y él llega a afirmar, hay un trabajo muy bueno de Ceferino Muñoz, donde él demuestra las etapas de la posición de Cayetano con respecto a la inmortalidad del alma, y él, o sea, Cayetano llega a afirmar, o sea, que no es posible demostrar racionalmente la inmortalidad del alma. Entonces, claramente está una discusión filosófica. Recordemos que su laurea digamos, a maestro de teología la consigue en una memorable disputa con Pico de la Mirándola. Es decir, eso es clarísimo y es necesario subrayarlo, como lo ha hecho Celina, cada vez que se aborde el pensamiento de Cayetano. En segundo lugar, yo tampoco estoy de acuerdo, lo dije sutilmente, pero Celina lo ha entendido, es decir, esa crítica que le hace Gilson, que le dice un corruptor toma en una carta precisamente al padre. Yo no estoy tan de acuerdo, pero es una impresión que tengo, porque el otro día, esto lo comento, digamos, hablaba con un compañero, con un amigo, y me decía, ¿y cómo viene Cayetano? Y le digo, mira, Cayetano viene bien, el problema es que yo no estoy totalmente entendiéndolo, y no considero que haya estado en su ánimo correrlo, ni ser un detractor de Santo Tomás, ni nada de eso. A mí sencillamente me parece que debido a su formación, debido a sus intereses filosóficos, debido también a las cuestiones que ha tenido que salir a debatir, no olvidemos que fue el legado del Papa, que estuvo inmiscuido en un montón de problemas, por ejemplo en España, con respecto al ingreso o no de las personas conversas del judaísmo a determinadas órdenes contemplativas, es decir, fue un hombre de política, de religión y sin duda de filosofía. De hecho, él fue profesor de filosofía en La Sapienza, en Roma, cuando era, si no me equivoco, era maestro general de la Orden de los Predicadores. Entonces, en ese primer sentido, pero es así. Es decir, no se puede escindir todo este contexto, todo este, como decía Celina, todo este zeitgeist, digamos, de Cayetano, no se puede. En segundo lugar,
el entendimiento, digamos, que tiene con respecto de las pasiones y las proyecciones que hace él, digamos, y voy a la cuestión bíblica. Él fue, al mismo tiempo que Lutero traducía la Sagrada Escritura, él hacía también una traducción propia de la Sagrada Escritura, consultando con rabinos de Roma, es decir, fue un exégeta también. Entonces, sin duda que también, digamos, ahí está puesta la cuestión. Y finalmente, yo, esto es la tercer punto que doy de la respuesta, a la apreciación, es decir, yo considero que Cayetano, al menos entre nosotros, yo acá, digamos, hay escuela con Ceferino, que bueno, que lo he conocido y que seguramente es conocido por todos ustedes, pero no hay muchos, por así decir, cayetanistas o cayetanólogos. Yo considero que se debe abordar un proyecto, en algún momento pensé en un PIP, por ejemplo, de CONICET o algo que lo abarque, porque Cayetano expresa de un modo particularísimo este espíritu de la época que señalaba Celina, y que a mí, humilde, digamos, a mi forma de entenderlo, merece la pena ser estudiados desde de lo que fue como hombre de iglesia, desde, digamos, se pronunció en contra del matrimonio, digamos, de Ana Bolena, fue uno de los 19 cardenales que se pronunció en contra. Es decir, fue un personaje relevante. Entonces, abordarlo de la historia, desde la recepción, y este es otro tema, desde la recepción aristotélica, que hace, porque hay muchas cuestiones, por ejemplo, en el Tratado de Analogía, parece más, digamos, parece comentar a Santo Tomás desde Aristóteles que desde Tomás mismo, pero bueno, por eso digo, es complejísimo y a mí resulta interesante. Así que con eso respondo, y me permito hacerle también una pregunta a Celina. Yo estuve siguiendo el debate, por ejemplo, y algunas lecturas que produjo Agamben, algunos escritos, sobre todo periodísticos, ¿no?, con respecto al estado de necesidad. Él ha escrito este año, ha tenido un entredicho, no sé si un entredicho, pero se han respondido mutuamente con Zizek o Zizek, con Bifo Berardi, etc. Y él, porque Bifo Berardi le dice que este estado de excepción, que este temor reside solamente en la imaginación de algo que no se conoce. Fueron publicados muchos de estos artículos en la colección Aspo, La sopa de Wuhan, La fiebre, Postnormales, etc. Y a mí me llama la atención, ahora no los tengo frescos, pero Agamben hace una serie de elencos, o sea, es como que pone algunos efectos de las restricciones impuestas a la libertad emanadas por la cuestión del decreto ley del gobierno italiano, ¿no? Entre algunas que sí recuerdo bien, hablaba de la suspensión de, por ejemplo, de todos los viajes educativos, y hablaba también de las suspensiones de los procedimientos de quiebra, etc. Y Celina habló también de la legalidad, de la moralidad y la legalidad. Y viendo, ¿no?, el mundo, ¿no?, como dicen los editores de Aspo, postnormales. Es decir, ¿cómo se sale de un estado de excepción, o como de un gobierno, es decir, de gobernar a través de decretos, leyes, en un estado de excepción que en principio puede llegar a ser legítimo, pero a lo mejor, por poner un ejemplo, en amplios, y también ha quedado demostrado con algunas manifestaciones a lo largo de todo el mundo, donde la población misma, digamos, lo pone en tela de juicio, y uno de los hechos en los cuales, digamos, se ha visto que este estado de excepción, es decir, los recientes acontecimientos que son por todos conocidos y que hemos visto todo por televisión, es decir, como que, o sea, que no sé, acá te decir cómo se sale de eso, cómo se sale de esa legitimidad, porque realmente me preocupa, ¿no? Es decir, el año que viene nosotros tendríamos que volver a Gracias. dar clase, Sí. eso es. Perdón, vamos a darle lugar a las preguntas que le habían hecho a Enrique y luego a Celina que responda la pregunta de Nicolás. Saulo, profesor Enrique, ¿podría comentar más sobre la distinción entre negación, vía remotionem y privación? ¿Tiene que ver con la diferencia entre el mal físico y mal moral? El profesor Enrique le ha respondido que la negación es lógica, de todos modos ahora podrá ampliar. La privación es moral, se trata de una negación determinada, por eso es quasi aliquid. Julián Barrera le ha preguntado a la doctora Celina, gracias por su disertación, me gustaría saber su opinión sobre la vigencia del estado de necesidad en la situación actual de la pandemia, más o menos relacionado con lo que decía Nicolás.
en virtud de las asimetrías sociales existentes. Julio César, perdón, te cambié el nombre. La profesora Beatriz Reyes Oribe dice, un comentario y pregunta para el doctor Corti. Anselmo pone también la affectio volendi commodum como necesaria para garantizar la libertad. ¿Eso influye en su apreciación del mal como casi algo o no? Doctor Corti responde, es esencial, eso me parece el quiasma de la libertad. Saulo, gracias profesor Enrique, yo he comprendido la distinción. Al doctor Corti, muchas gracias por la excelente presentación exegética de su texto. Me gustaría saber si Anselmo repiensa el mal en diálogo con la división clásica del mal físico, metafísico y moral, en donde estriba a su juicio la originalidad de la reflexión anselmiana. Nihil es categoría anselmiana por excelencia, responde el doctor Enrique. Enrique, te damos lugar para responder a todas las cuestiones presentadas. Bueno, primero Celina, que fue la primera que formuló la pregunta. Sí, es verdad lo de la tradición, y también en Damasceno. Yo pensaría más en San Agustín como antecedente de esta, diría yo, convicción anselmiana respecto del mal como quasi aliquid. Pero en realidad lo importante, me parece a mí, en Anselmo, lo que es propio de él, lo más personal de él, es como lo hace no solo aquí en este tratado sobre el mal, sino en el Monologion, en Proslogion. En Proslogion es esencial en el argumento, en Monologion lo mismo, en la argumentación. Es el pensar en Nihil. Anselmo es un pensador de la nada, digamos, no es un pensador del ser, es un pensador de la nada. ¿Por qué? Porque no se puede pensar el ser, sí se puede pensar la nada. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de la nada que del ser. ¿Por qué? Porque a pesar de estar más cerca de la nada que del ser, estamos. Con lo cual, para Anselmo, pensar el ser es lo mismo que pensar la libertad. Y básicamente, en relación a la nada, es el acto creador de Dios. Ahora, a Celina puntualmente, digamos, lo que me parece esencial es en esto del quasi aliquid, es precisamente que Anselmo, no son palabras de Anselmo, son palabras mías, ¿no? Lo de la negación determinada. Me parece que se acerca mucho a Hegel, pero muchísimo antecede esta mención anselmiana de algo que yo llamo la negación determinada, a la misma noción hegeliana. ¿Por qué? Porque esto de, digamos, que la remoción conserve y que la conservación no fosilice, es más o menos lo mismo que hace Anselmo en su famoso argumento de Proslogion. Es decir, el argumento de Proslogion prueba porque no tiene fin, es infinito como la dialéctica. En eso radica la virtud del argumento anselmiano, ¿no? Es decir, o en palabras de Agustín, comprehendisti, ergo non est Deus. Por lo tanto, si querés parar en la comprensión, tenés que abandonar el argumento y tenés que abandonar todo el camino que estabas haciendo. Entonces, en este preciso sentido, yo creo que de negación determinada, y lo que yo también le puse ese nombrecito raro, el quiasma de la libertad, que en definitiva es el cruce dramático entre la voluntas commodi y la voluntas justitiae. ¿Sí? ¿Qué es la voluntas beatitudines? Es querer la felicidad como si fuese una cosa, como si fuese el cometido de una vida, como si fuese No. La voluntas beatitudines es el ejercicio de un equilibrio esencial entre el commodum y la justicia, en donde ni el commodum avasalla la justicia, ni la justicia avasalla el commodum. Por esa razón somos libres y por esa razón somos semejantes a Dios. A Dios también, seguramente,
le ocurre algo parecido, ¿no? Sodoma, Gomorra, la expulsión de los mercaderes del templo, la destrucción de los egipcios, digamos, no lo puedo pensar de otra manera. Es decir, esta voluntas beatitudinis, que es en definitiva, es una de las expresiones con que podemos denominar el amor divino, no es tranquila, no es quieta, no es muy parecida a lo que la racionalidad humana piensa respecto de sí y de Dios. Esa es un poco la respuesta que le doy a Celina, pero sí tiene razón. Anselmo está en una tradición, pero nadie hay en esa tradición que piense el mal como una negación determinada al mejor estilo hegeliano. No hay otra persona que lo haga, que yo sepa al menos. ¿Y después qué otra pregunta había? No te oigo. Unas que habías respondido por escrito, sí. Pero por eso digo, si querés volver a comentar más sobre la distinción entre negación, y me parece que ahora un poco lo has ampliado, vía remotionem y privación, si tiene que ver con la diferencia entre el mal físico y el mal moral. La negación es lógica, la privación es moral, le estabas respondiendo. Sí. Y el otro era de Beatriz Reyes Oribe, si Anselmo pone también la affectio volendi commodum como necesaria para garantizar la libertad. Sí, imprescindible. Esta última pregunta, la voluntas commodi es imprescindible. Si no hay voluntas commodi, no hay voluntas justitiae, y tampoco voluntas beatitudinis, porque estaríamos privando al hombre, aún en su naturaleza caída, lo estaríamos privando de poder seguir aspirando a la felicidad. Respecto de la negación y privación, digamos, Francisco Suárez en la Disputación 54 habla de la negación, la privación y la relación de razón precisamente como entidades de razón. Bueno, para Anselmo la negación es una entidad de razón, pero no así la privación, porque la privación tiene una connotación moral que la negación no tiene. Por eso es importante distinguir una de la otra. Y la última pregunta que había para ti es sobre si Anselmo repiensa el mal en diálogo con la división clásica del mal físico, metafísico y moral, en donde estriba su juicio la originalidad de la reflexión anselmiana. No que yo haya leído, que yo sepa, no lo hace Anselmo. O sea, no es una preocupación de Anselmo la distinción clásica o la reflexión clásica acerca del mal físico, el mal moral. No, ninguna. Para Anselmo la ontología es moral. Por lo tanto, no puede pensar el mal más que en términos morales, de la misma manera que no puede pensar el ser más que en términos morales. Y por eso la categoría nihil es tan importante. Y agrego una sola cosa más. Para Luisa Ripa, que mandó un correíto ahí lateral, haciendo alguna alusión, le digo que sí, le digo que... No, que le contestes, no lo vi el chat. Sí, perdón. Le digo que sí, me pone, no es para responder, y yo algo le puse, pero efectivamente coincido con ella y soy solidario y simpatizante con las analogías que ella establece, sobre todo con la que hace con Heidegger, porque Anselmo es un pensador de la finitud, y Heidegger es otro pensador de la finitud. La finitud en Anselmo es inseparable, diría yo, de la gracia. O sea, pensar la finitud y pensar la gracia para Anselmo son dos caras de una moneda que no podemos evitar, ¿no? La una exige y necesita la otra. Y de ello es prueba el último tratado en la vida de Anselmo, ¿no? El de Concordia, en donde Anselmo da muestra de una madurez
y sobre todo de un crecimiento espiritual y reflexivo como anteriormente no había manifestado. Yo todavía me debo, digo me debo porque lo tengo que hacer para mí, me debo una reflexión grande e importante sobre el de Concordia, pero ya la voy a hacer. Eso es todo. Muchas gracias, Enrique. Por favor, por favor. Nos queda todavía tiempo, pero no de Zoom, hasta las 12:30. A las 12:30 cortamos hasta las 13:30, en que volvemos a ingresar para la mesa 2. Yo voy a finalizar ahora la mesa, volvemos a ingresar ya para que Celina tenga junto con Nicolás, esos 10 minutos de la respuesta a la pregunta que falta, ¿sí? ¿Les parece? Bien, gracias. Bien.